sus circunstancias agravantes, en aquel momento solamente referidos cuando los caudales o efectos estaban destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social. Pero eso no quedó ahí, sino que mire usted, el anteaño pasado, el 16 de noviembre del 2010, se emitió un acuerdo plenario acerca de los problemas actuales que planteaba la prescripción. Prescripción relacionada específicamente a la parte infine del artículo 80 del Código Penal, que señala taxativamente, en el caso de delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos que atentan o contra el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se duplica. Claro, pero la pregunta era, oiga señor, ¿cuáles son los delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y que merecen una dúplica en el caso concreto? ¿Peculado, colusión, malversación o cualquier tipo de delito de carácter general? Fue un primer acuerdo justamente plenario que abordó temas importantes relacionados a la prescripción. Y finalmente, el año pasado, y que fue publicado hace 3 semanas aproximadamente, un acuerdo plenario sobre los nuevos alcances de la prescripción, específicamente en el caso del extraneus, aquel tercero que no tiene la condición de funcionario o servidor público y que justamente bajo un título de unidad de imputación se le puede atribuir tal conducta delictiva. La pregunta es, oiga señor, ese tercero, ese extraneus, ¿se le puede duplicar, correcto, el plazo de prescripción? Fue un tema justamente que quedó zanjado también en un acuerdo plenario. En el ámbito del nuevo Código Procesal Penal, la lucha contra los delitos contra la administración pública, la lucha contra los delitos de corrupción de funcionarios, también justamente fue materia de preocupación por parte del Estado. Y justamente se dieron 2 leyes en concreto, la ley 29.574 y la ley 29.648. Concretamente, ambas leyes, ¿qué proponían? Proponían la entrada en vigor del Código Procesal Penal del 2004 a todos los distritos judiciales relacionados específicamente a la lucha contra la corrupción de funcionarios en el caso concreto. Y no solamente el llamado proceso común en el caso concreto, sino también que trae un proceso especial para aquellos funcionarios o servidores públicos de alta envergadura que se encuentra previsto en el artículo 99.100 de la Constitución Política del Estado. Fue otra forma de enfrentar también estos delitos de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública. Y una tercera ámbito de preocupación a nivel estatal se mostró concretamente en 2 leyes. La ley 29.703 del 10 de junio del 2011, que modificó los delitos contra la administración pública. Pero mire usted la pizarra, no pasaron ni 30 y tantos días e inmediatamente se dio la ley 29.758 del 21 de julio del 2011. Y porque justamente estas leyes planteaban temas problemáticos en atención a la estructura típica de determinados delitos. Por ejemplo, la ley 29.703 planteó modificaciones en los delitos de abuso de autoridad, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y sobre todo justamente el problema que generó quizás la materia de discusión, que fue el llamado delito de peculado previsto en el artículo 384 del Código Penal. El Código Penal siempre reguló la figura de la defraudación, ¿no? Defraudar al Estado, ¿no? Siguiendo un modelo italiano que siguió justamente el Código Penal de 1991. Sin embargo, esa primera modificatoria de la ley 29.703 planteó justamente la defraudación patrimonial, ¿correcto? Un tema concreto que fue bastante discutido. Y inmediatamente después, a los 35 días, salió la ley 29.758, que volvió a modificar el catálogo de delitos justamente que había modificado hace 30 y tantos días aproximadamente. Y específicamente en el tema de los delitos de colusión, fijó 2 circunstancias totalmente diversas. Una colusión simple, bajo la figura de defraudar, y una colusión agravada, dice el Código, de una defraudación patrimonial. Sin embargo, el Código Penal también se modificó nuevamente en los delitos de peculado, artículo 387 del Código Penal, pues la ley 29.703 había justamente incorporado una figura de un peculado omisivo,
cuando el funcionario público consentía que otro se apropie o utilice de caudales o efectos estatales. Ese peculado omisivo fue nuevamente, correcto, dejado de un lado por la ley número 29758. Pero, ¿qué es lo más importante relacionado justamente al tema de la disertación del día de hoy? De que justamente esa ley 29758 trajo una modificación al artículo 426 del Código Penal, aquella pena de inhabilitación que está previsto justamente para los delitos previstos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del título 18, delitos contra la administración pública del Código Penal. ¿Qué o cuál fue el tenor de esa modificación que trajo la ley número 29758? Pues esto es justamente la modificación que trajo el artículo 426 del Código Penal de esa ley 29758 y que por cierto está vigente, que fue pasado desapercibido por algún sector en atención que justamente la preocupación estuvo centrada en ver la modificación al delito de corrupción del artículo 384 del Código Penal. Sin embargo, el legislador incluyó una fórmula legislativa que justamente traía o ha traído en la actualidad problemas en su interpretación y aplicación, más allá de los problemas que ya trae la aplicación de la pena de inhabilitación. ¿Y cuál es justamente el tenor de ese artículo 426 del Código Penal? Dice inhabilitación accesoria y especial. Es el nomen juris que aparece en la ley 29758. Y lo primero que dice uno, inhabilitación accesoria y especial. Y uno lo primero que hace es, oiga, pero la parte general, dentro de las penas limitativas de derecho, señala que la pena de inhabilitación solamente puede ser principal y accesoria. Dice, oiga, inhabilitación especial. ¿A qué hace referencia el Código Penal o el legislador con esa modificatoria cuando habla de una inhabilitación especial? Cuando la parte general del Código Penal solamente habla de una inhabilitación principal y accesoria. Correcto. Y siguiendo con la lectura de esa modificación del artículo 426, el Código señala: los delitos previstos en el capítulo 2 de este título, entiéndase los delitos de abuso de autoridad, capítulo 1, concusión, capítulo 2, peculado, capítulo 3, y corrupción de funcionarios, capítulo 4, se sancionan además con igual tiempo que duración que la pena principal. Oiga, además, tiene justamente la problemática que traía siempre primigeniamente si esa pena de inhabilitación era una pena conjunta y principal que debería aplicarse juntamente con la pena privativa de libertad. Y segunda duda, dice, además con igual tiempo de duración que la pena principal. Oiga, señor, igual tiempo de duración que la pena principal. O sea que yo, en un delito de peculado, que le aplico la circunstancia agravante, correcto, que supera las 10 UIT o que están destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social, le pongo 12 años, lo máximo que prevé esa circunstancia agravante. La pregunta es, cuando el Código dice la pena de inhabilitación con igual duración que la pena principal, ¿le tengo que poner los 12 años? O como el acuerdo plenario señala que la pena accesoria, al igual que la pena principal, dura de 6 meses hasta 5 años. Eso es lo que dice justamente la parte pertinente del artículo 38 del Código Penal. El acuerdo plenario dice de la Corte Suprema que la pena accesoria de inhabilitación tiene igual tiempo que duración que la pena de inhabilitación principal, de 6 meses hasta 5 años. Y la problemática que se presenta es, oiga, cuando dice igual tiempo de duración que la pena principal. Y curiosamente hay delitos dentro del Código Penal que rebasan esos límites de 6 meses hasta 5 años. Por ejemplo, tiene usted, yendo a los delitos, correcto, ambientales. En los delitos ambientales, por ejemplo, se prevé una inhabilitación hasta de 6 años. O, por ejemplo, en aquel caso o en aquella ley contra la seguridad pública a propósito del caso Ollarse, correcto, que se establece una pena de inhabilitación para el dirigente hasta 20 años. Correcto.
La pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir el legislador? ¿Cómo se entiende eso? Esos son problemas que se presentan todos los días dentro de la práctica judicial. Adicionalmente, correcto, dice, de conformidad con el artículo 36, inciso 1 y 2, e hizo un trato diferenciado para los delitos contra la administración de justicia, cuando dice, los delitos previstos en el capítulo 3, delitos contra la administración de justicia, de este título 18º, se sancionan además con la pena de inhabilitación de 1 a 3 años, ¿correcto? Dentro del marco que prevé justamente el artículo 38 de la parte general del Código Penal. Esa es la legislación o la ley que se encuentra vigente, el articulado, perdón, del artículo 426 del Código Penal, y que ya se comienzan a advertir problemas justamente en su aplicación, si bien es cierto que la modificación es reciente, en algunos supuestos, por ejemplo, de conclusión anticipada, o en algunos raros, correcto, procesos inmediatos que se advierten al respecto. ¿Podemos seguir, por favor? Y curiosamente, esa ley, ese artículo que fue materia de modificación de la ley 29758, dentro de la preocupación del Estado, correcto, del gobierno pasado, fue retomado nuevamente por este gobierno cuando el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Griffith, decía ante el Congreso justamente de la República: se propondrá la imprescriptibilidad de persecución penal para los delitos cometidos por altos funcionarios, que contempla el artículo 99 de la Constitución. Una primer anuncio que hizo justamente el primer ministro. Imprescriptibilidad en los delitos de corrupción para los altos funcionarios. ¿Es posible la imprescriptibilidad? ¿Se pueden equiparar a los delitos de lesa humanidad? ¿Correcto? Solamente para los altos funcionarios del artículo 99 de la Constitución. Y segundo, también señaló inhabilitación perpetua para ejercer función pública para quienes delinquen dolosamente en graves casos de corrupción. Eso fue el anuncio que se hizo justamente por aquel entonces primer ministro, y que fue justamente y dio origen a varias propuestas legislativas, a varios proyectos de ley, el 134, el 151, el 78, el 79, y que eso justamente es materia o va a ser materia de análisis dentro de la próxima legislatura ordinaria. Bajo ese contexto es que justamente la pena de inhabilitación en los delitos contra la administración pública es que adquiere nuevamente relevancia y presencia dentro del estudio o dentro justamente del conocimiento de todos nosotros que estamos ligados al mundo del derecho y sobre todo en el ámbito del derecho penal. A raíz de eso, además, ¿podemos voltear, por favor? Necesitamos justamente visualizar dónde se encuentran ubicados sistemáticamente esta pena de inhabilitación. Es correcto justamente el tenor de lo establecido en el 426 del Código Penal, título 18º. ¿Es viable o no esa propuesta o ese cambio normativo que se propone en el artículo 41 de la Constitución Política del Perú? ¿Dónde se encuentra ubicado la inhabilitación? En pocas palabras, el Código Penal de 1991 reguló tres tipos de consecuencias jurídicas, o regula tres tipos de consecuencias jurídicas del delito: las penas aplicables a los imputables, ¿correcto?, las medidas de seguridad a los inimputables o imputables relativos, y finalmente las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. Tres tipos de consecuencias jurídicas del delito que pueden derivar justamente de un proceso